Bienvenidos a lección 1, Filipenses 1, versículos 1 y 2. Cuando Pablo escribió a casa. Nos encanta recibir cartas, especialmente aquellas enviadas por nuestros seres queridos. Hoy en día, con la llegada del correo electrónico y los mensajes de texto, las cartas escritas a mano casi se han convertido en cosa del pasado. Pero recuerdo que cuando era niño, esperaba la llegada del cartero. Después de que llegaba, corría al buzón para ver si había noticias de familiares y amigos que vivían en diferentes partes del país. Esta lección comienza con un estudio de la carta de amor que escribió Pablo, su epístolo a la iglesia en Filipos. He llamado a este estudio Cristianismo Gozoso y he dado el título a esta lección en particular, Cuando Pablo escribió a casa. En esta lección, a modo de introducción, trataremos principalmente los primeros dos versículos del libro. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También haremos una breve reseña de la epístola, que servirá a material preparatorio para la serie. Los hechos, una manera de enfocar el estudio de los versículos 1 y 2 consiste en analizar las palabras y las frases en orden. La primera palabra es Pablo. Este era el gran apóstol enviado a los gentiles. Es probable que estuviera encarcelado en Roma en el momento que escribió la epístola. Pablo mencionó que estaba encarcelado, 1 versículo 13, y mencionó también la posibilidad de morir allí, versículo 21 y 24. La más probable ubicación parece ser Roma, porque el apóstol dijo que sus prisiones dieron como resultado que la causa de Cristo llegó a ser muy conocido en todo el pretorio. Las tropas de élite que servían de guardas de César. 1, versículo 13. También él envió saludos de parte de los de la casa de César. Capítulo 4, 22. El versículo continúa con las palabras y Timoteo. Timoteo era el compañero de viaje de Pablo y un predicador más joven que estaba con él cuando escribió. La inclusión del nombre de Timoteo no significa que este fuera coautor del libro. Pablo usó la primera persona del singular en todo el libro. Antes, es probable que el apóstol estuviera recalcando que Timoteo era su colaborador, y esta mención de su nombre puede ser indicio que el apóstol dictó la carta mientras que su colaborador la escribía. Pablo se identificó a sí mismo y a Timoteo como siervos de Jesucristo. La palabra siervos significa esclavos, aunque en la Reina Valera se lee siervos, plural, en el original griego no se consigna la forma plural de la palabra que significa siervo, como diáconos, sino el equivalente de esclavo, doulos. El uso de esta palabra sugiere varias verdades
acerca de los dos evangelistas. Una segunda, compartir la pantalla. Siervos de Cristo. 1. Jesús era el dueño de ellos. Habían sido comprados por precio. 1 Corintios 7:23. 2. Estaban bajo el dominio de Cristo y se habían consagrado a hacer su voluntad, según la forma como la palabra se usó en la Septuaginta, que es la traducción en griego del Antiguo Testamento. Ellos eran siervos apreciados. Esta es una de las pocas epístolas en que Pablo no se identificó como apóstol, lo cual tal vez no hizo porque no tenía necesidad de probarle a la iglesia de Filipos quién era él. La epístola se dirige a todos los santos en Cristo Jesús. La palabra santos no se refiere a personas que han alcanzado un estado de perfección sin pecado. La palabra griega que se traduce por santos es el plural dativo de agios en griega, que significa puestos aparte. La palabra se refiere al santo pueblo de Dios. En versión NCV, los puestos aparte para el servicio de Dios. La referencia se hace también a todos los cristianos de ese lugar. Estos santos específicos son identificados como los que están en Filipos. Filipos era una ciudad de Macedonia. Aunque no era grande, Filipos era una ciudad de importancia histórica. Filipe de Macedonia usaba el oro de la región para lograr sus propósitos de unir a Grecia. Dio a la ciudad el nombre de Filipos en honor a él mismo. Algunos años más adelante se peleó cerca de allí una de las más grandes batallas de la historia, cuando Octaviano y Antonio derrotaron a Bruto y a Casio, obteniendo aquellos el dominio del Imperio Romano. En honor a esta victoria, Filipos fue hecha colonia romana. Vea Hechos 16:12. No obstante, a Filipos no se recuerda primordialmente por su historia secular, sino porque un predicador llamado Pablo fue allí a predicar el Evangelio. Hechos 16:6-40. Después se menciona a los dirigentes de la congregación, los obispos y diáconos. En la Reina Valera se lee obispos. Esta lectura se le dio al texto por influencia de la nomenclatura de la época del año 1611. En otras versiones se lee supervisores, que proviene de episcopos de griega, una palabra compuesta del griego que combina la preposición sobre, epi, con la palabra que significa alguien que ve, scopos, episcopos. Supervisores es una de las designaciones que se da a los ancianos de la iglesia. Vea Hechos 20, 17 y 28, Tito capítulo 1, 5 y 7, 1 Pedro 5, 1 a 2. En la traducción NV, se ve que trata de usar términos corrientes que la gente pueda entender. Se lee ancianos en lugar de supervisores u obispos, aunque la versión NCV no es una traducción literal.
El uso de esta palabra no significa que los traductores entendieran que los ancianos de la iglesia habían de ser los supervisores en tiempos neotestamentarios. El término supervisores indica la gama de responsabilidades que tienen los ancianos. Se encargan de la supervisión de todo lo relacionado con la congregación, especialmente de las almas que fueron puestas al cuidado de ellos. Vea 1 Pedro 5:2 y Hebreos 13:17. La palabra diáconos significa literalmente siervos. Diáconos es una versión españolizada de la forma plural de la palabra griega que significa siervo, diáconos. En este contexto, se refiere a siervos especiales de la iglesia. Vea 1 Timoteo 3:8-13, que trabajan con los ancianos bajo la dirección de estos. Fue solo en esta carta que Pablo resaltó a los líderes de la congregación en su salutación. Tal vez lo hizo aquí porque uno de sus propósitos era agradecer a los filipenses su ayuda financiera y, como regla general, los dirigentes de la congregación eran los responsables de recibir fondos y de distribuirlos. La salutación concluye con estas palabras: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este era el saludo estándar de Pablo. Las mismas palabras se encuentran en sus epístolas a Roma, Corinto, Galacia y Éfeso. En sus demás epístolas se encuentran variaciones leves. El saludo combina el saludo griego de gracia con el saludo hebreo de paz, hebreo shalom. El sentimiento. El análisis que hemos hecho hasta aquí es parecido al tratamiento que se le daría a los dos primeros versículos en un comentario. No obstante, a mí me parece que no debemos avanzar tan fácilmente dejando atrás las primeras observaciones de Pablo, porque nos perderíamos el sentimiento, esto es, las emociones que están detrás de las palabras. En primero, en capítulo 1, versículo 7, por favor, apaga tu micrófono. Por favor, apaga su micrófono. En capítulo 1, versículo 7, a Pablo escribió: ¿cómo me sé justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón? Énfasis nuestro. Las emociones. La iglesia que estaba en Filipos era especial para Pablo. Avan Malone ha llamado a la iglesia que era el amor de Pablo. En el capítulo 4, el apóstol se refirió a los miembros de ella con la expresión: hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, amados. 4, versículo 1. En esta epístola, Pablo no se presenta como el frío pensador lógico, ni como el profundo teólogo, ni como el exaltado defensor de la fe que él es. Antes se presenta como un hombre que escribe de su corazón a sus amigos. Esta es la razón por la que he llamado a esta lección. Cuando Pablo escribió a casa. Cuando uso la palabra a casa, mi intención no es dar a entender que Pablo creció en Filipos.
Él nació en Tarso y fue educado en Jerusalén. Hechos 22:3. Sin embargo, después de su conversión, Pablo se convirtió en ciudadano del mundo en general. Viajó extensamente y su hogar era donde quiera que estuvieran sus hermanos y hermanas en Cristo. Siento una conexión con Pablo en este aspecto. Mis padres se mudaron con frecuencia mientras crecía. Cuando la gente me preguntaba de dónde era, a veces respondía, nací en esa ciudad, crecí en ese país, me gradué de la secundaria en este pueblo y he predicado en estas iglesias. Pero mi hogar, es decir, mi verdadero hogar, está donde estén mi familia y mis amigos. Los recuerdos. Si es verdadero el dicho, la casa está donde está el corazón, Pablo podría fácilmente haber llamado casa a Filipos. Cuando él comenzó a escribir su carta a los santos que estaban en Filipos, me lo imaginó recordando la relación que cultivó con ellos durante años. Tal vez sus pensamientos se montaron a su segundo viaje misionero, cuando volvió a visitar las congregaciones, acampanado de Silas. Vea Hechos 15, 36 a 41. En Listra o en Derbe, el joven Timoteo se unió al grupo. Hechos 16, 1 a 5. Pablo planeaba seguir por la vía romana que llevaba a Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia, pero le fue proveído por el Espíritu. 16:6. Luego resolvió ir al norte a Bitinia, pero una vez más su avance fue bloqueado. 16:7. Al final fue a Troas, un puerto marítimo que estaba junto al mar Egeo. 16:8. Allí recibió el llamado macedónico, una visión de un hombre que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. 16:9. Habiéndose unido el médico Lucas, el pequeño grupo pasó el mar navegando hasta Neápolis. 16:10 a 11. De allí se encaminaron 16 kilómetros tierra adentro hasta Filipos. 16:12. Ellos habrían entrado en la ciudad por la vía Ignacia, la carretera romana altamente transitada, que era una de las principales rutas comerciales entre las porciones este y oeste del Imperio Romano. Como colonia romana que era, Filipos aspiraba a ser una Roma en miniatura. Cuando Pablo entró en la ciudad, él estaba entrando en territorio nuevo para la predicación del Evangelio. Él usó términos para primer día y al principio para referirse a su ministerio en Filipos y en la región que estaba más allá, Filipenses 1:5 y 4:15. Pablo, por lo general, comenzaba su ministerio en un nuevo lugar yendo la sinagoga, pero aparentemente entre la población de Filipos no había 10 varones judíos, el número que se requiera para establecer una sinagoga. El apóstol encontró al tiempo a un grupo de mujeres que se juntaban para adorar junto al río fuera de la ciudad. Hechos 16:13.
Él enseñó y bautizó a una mujer llamada Lidia y a la casa de esta 16, versículos 14 a 15, estableciendo la iglesia de Filipos. Poco después de esto, Pablo fue arrestado por echar fuera un espíritu inmundo de una muchacha esclava. 16 a 21. Él y Silas fueron azotados y echados en prisión. 16, 22 a 24. A medianoche, un gran terremoto liberó a Pablo y a otros prisioneros. 16, 25 a 26. Los eventos que rodearon este fenómeno suavizaron el corazón del carcelero de ellos y se presentó la oportunidad para enseñar y bautizar a su casa. 16, 27 a 34. Así la pequeña iglesia de Filipos creció con nuevos miembros. A la mañana siguiente, Pablo y Silas fueron liberados por los funcionarios de la ciudad, pero sí les pidió que salieran. 16, 35 a 39. Vea 1 Tesalonicenses 2:2. Después de reunirse brevemente con los nuevos cristianos en Filipos, Pablo, Silas y Timoteo partieron, dejando atrás al médico Lucas para que siguiera con la obra. Por favor, apaga el micrófono. Por favor, apaga su micrófono. Gracias. Pablo no pudo. Por favor, apaga su micrófono. Pablo no pudo haber estado en Filipos más unas pocas semanas. No obstante, los cristianos de ese lugar siempre ocuparon un lugar especial en su corazón. Después que salió, él se mantuvo en contacto con ellos y ellos con él. Desde Filipos, Pablo partió hacia Tesalónica a predicar Hechos 17:1. Estando allí, los filipenses le enviaron ayuda. Filipenses 4, 15 a 16. Luego, Pablo pasó a trabajar brevemente a Berea y Atenas, y después pasó a Corinto. Hechos 17, 10 y 15 y 18, versículo 1. Nuevamente, los hermanos filipenses suplieron para sus necesidades. 2 Corintios 11:9. Este modelo siguió durante años. Vea Filipenses 1:5. Cada vez que él podía, Pablo hacía un esfuerzo especial para visitar a sus hermanos y hermanas en Filipos. En su tercer viaje misionero, después de estar casi 3 años en Éfeso, él viajó a Macedonia. Hechos 21, 2 Corintios 2:13 y 7:5. Región donde estaba ubicado Filipos. Al final del tercer viaje, dejó Corintio y emprendió el viaje a Jerusalén. En lugar de tomar una embarcación que lo llevará directamente a Jerusalén, viajó primero al norte hacia Filipos, Hechos 23 y 6, donde el médico Lucas se unió al grupo. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, fue arrestado. Hechos 21, 15 a 26, 32. Después de estar en prisión varios años, 24:17, fue enviado a Roma a comparecer ante César, 27:1 a 28:31. Mientras, esperando juicio, escribió las epístolas de la prisión.
Entre estas epístolas estaba una carta a una iglesia que jamás se apartó de sus pensamientos, la congregación de Filipos. Las demás epístolas de la prisión son Efesios, Colosenses y Filemón. Vea Efesios 6:20, Colosenses 4:3 y Filemón 10. La motivación. El amor es suficiente motivo para cualquier carta, pero al avanzar en la lectura de esta epístola, concluimos que en el mente de Pablo había varias ideas. Una era la ayuda que Filipos le había enviado mientras estaba en Roma. En Filipenses 1:5, Pablo habló de la comunión de ellos en el Evangelio desde el primer día hasta el momento de la escritura de la epístola. En 4, versículo 14, se refirió a la participación de ellos con él. Aparentemente, por un tiempo, perdieron contacto con él. 4, versículo 10. Pero cuando se dieron cuenta de dónde estaba y cuáles eran sus necesidades, le enviaron a uno de los suyos, a Epafrodito. Este trajo ayuda de Filipos. Más que esto, también sirvió personalmente al apóstol. Vea 2, versículo 25. Pablo dijo a los filipenses que él había recibido de Epafrodito lo que ellos habían enviado, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 4:18. Uno de los propósitos del apóstol al escribir era darles las gracias a los cristianos de Filipos. Otra razón por la escribió tuvo que ver con el mismo Epafrodito. Si bien Epafrodito estaba en Roma, este enfermo a punto de morir. La noticia de su enfermedad llegó a Filipos y los cristianos de allí se angustiaron. 2:26. Pablo los tranquilizó al escribirles y enviarles de regreso a Epafrodito. Es probable que Epafrodito llevara la carta a los filipenses cuando regresó. Pablo también tenía otra inquietud relacionada con la iglesia que estaba en Filipos. Había sido maltratado en esa ciudad y es evidente que la persecución había seguido. Instó a los filipenses a no ser en nada intimidados por los que se oponían, porque les escribió: a vosotros os es conocido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Una forma como Pablo trató de darles ánimo fue por medio de informarles de sus planes. Se proponía enviarles a Timoteo en breve. Segundo, capítulo 2, 19-23. También esperaba ser liberado de la prisión y llegar a ellos en persona. En otra de las epístolas de la prisión, Pablo expresó seguridad en el sentido de que pronto sería liberado. Vea Filemón 22. Mientras tanto, él deseaba enviarles un mensaje para darles fortaleza y consuelo. Como Pablo acostumbraba en sus cartas, aprovechó la oportunidad para elogiarlos. Ves 1:3-7. Mandarles, vea 2:5.
advertirles, vea 3:2, y corregirles, vea 4:2. En relación con el asunto de la corrección, algunos comentaristas creen que la iglesia de Filipos tenía graves problemas espirituales. Pablo mandó a los cristianos sentir lo mismo, y los comentaristas toman esto como prueba de que la congregación estaba plagada de división. Además, el apóstol dijo a sus lectores: haced todo sin murmuraciones y contiendas. 2, versículo 14. Lo cual lleva a algunos concluir que todos los miembros estaban murmurando. No obstante, los diferentes temas de la carta podrían dirigirse, y de hecho se dirigen con provecho a cualquier congregación en cualquier lugar, independientemente de que la congregación tenga problemas significativos en esos aspectos. Pablo sí enumeró algunos problemas que enfrentaba la congregación. Es evidente que había dos hermanas que no se llevaban bien, y a la iglesia se advirtió estar alerta a los falsos maestros. No obstante, yo insisto en que el apóstol no escribió la epístola a los filipenses para corregir una municipalidad de problemas, multiplicidad de problemas, como si lo hizo a escribir 1 y 2 Corintios. Momentito. Para encontrar motivaciones externas para inquietudes de Pablo respecto de disensiones y divisiones, no tenemos necesidad de ir más allá de la ciudad desde la cual estaba escribiendo el apóstol. Vea Filipenses 1, 15 a 16. Pablo no deseaba que su amada iglesia en Filipos experimentara los problemas que existían en la iglesia de Roma. Esta carta exhala seguridad, gozo, comunión y unidad. Esta es una carta de amor. El formato: a estas alturas, usted ya debe de tener un entendimiento generalizado de la epístola de Pablo y los filipenses. Sin embargo, antes de dejar los comentarios de introducción, analicemos el formato del libro. Okay. Présteme una segunda, yo voy a compartir la pantalla. Una carta. Entendamos que se trata en primer lugar de una carta, y como tal tiene las características usuales de las cartas escritas en el siglo I. He aquí algunas características comunes. Identificación de autor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. 1, versículo 1. Identificación de los destinatarios: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. 1:1. Salutación: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1, versículo 2. Acción de gracias: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Primero, capítulo 1, 3 a 5, además, versículos 6 a 11. Mensaje: el cuerpo de la carta. Capítulo 1, 12 a 4, 23. Nota:
Era corriente terminar el cuerpo de la carta con palabras adicionales de bendición y saludos. Pablo hizo esto capítulo 4, 21 y 23. Puede que usted se pregunte por qué el nombre de autor se encuentra al comienzo de la carta y no al final, donde lo ponemos hoy. En aquellos tiempos, las cartas se escribían en rollos. La información pertinente se ponía al comienzo del rollo, de modo que tan pronto se desenrollara el destinario podía saber quién la había escrito y por qué. Contenido. El libro de Filipenses no es sencillamente una carta, es una carta personal. Como tal, ella pasa de un tema a otro sin aparente organización, teniendo poco cuidado con la transición. Es como una plática en la que el tema cambia sin avisar, como sucede en una conversación informal entre amigos. Cualquier comprendido del libro debe, por lo tanto, ser algo artificial. G. Campbell Morgan preguntó, ¿quién puede analizar una carta de amor? Sin embargo, hay varios compendios útiles del libro que se han hecho. He aquí uno clásico que usa Avon Malone, capítulo 1. Cristo es nuestro propósito, vea versículo 21. Capítulo 2. Cristo es nuestro modelo, vea versículo 5. Capítulo 3. Cristo es nuestro galardón, vea versículos 13 a 14. Capítulo 4. Cristo es nuestra provisión, vea versículos 13 y 19. En vista de que, como veremos más adelante, la mente, el pensamiento, es un tema importante del libro. Un autor usó este tema en su compendio. Capítulo 1, la mente íntegra. Capítulo 2, la mente sumisa. Capítulo 3, la mente espiritual. Capítulo 4, la mente segura. Tal vez, no obstante, uno de los mejores enfoques del libro sea enumerar su contenido. 1. Salutación de Pablo. 1 y 2. Acción de gracias y oración por los filipenses. 1, 3 a 11. Vislumbre de las presiones de Pablo y de los padecimientos de general. 1, 12 a 30. 4. Aliento a promover la unidad por medio de ser humildes y obedientes, como lo fue Cristo. Capítulo 2, 1 a 18. Esta es una gran sección teológica de los epístolas. 5. Un plan futuro de enviar a Timoteo y un plan inmediato de enviar a Epafrodito. 2, 19 a 30. 6. Advertencias contra los falsos maestros. Advertencias en las que el mismo Pablo se presenta como ejemplo apropiado a seguir. Capítulo 3, 1 a 21. 7. Exhortaciones misceláneas a la unidad, el gozo y el pensar correctamente. Capítulo 4, 1 a 9. Para muchos de nosotros, este es uno de los segmentos más significativos de la epístola. Número 8. Gratitud, expresada por el presente de ellos, con enseñanzas sobre el contamiento. 4, 10 a 19. Conclusión, con saludos y bendiciones personales. Capítulo 4, 20 a 23. Temas.
Aunque la carta parece tener poca organización interna, ella tiene varios temas que se repiten. Uno de estos es la comunión o la participación. Otro es un énfasis en la mente y los pensamientos cuando avance en la lectura del libro. Ponga atención a palabras como pensar, sentir, entender o reflexionar y hacer memoria. También hay una filosofía subyacente relacionada con la persecución y el sufrimiento. Un tema que predomina es el del gozo. A Filipenses se le ha llamado un himno de gozo. Las palabras gozo y regocijo se encuentran 15 veces en el libro. He aquí un pasaje que da un ejemplo de lo anterior. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestras gentileza sea conocido. De todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabras adicionales de la carta se relacionan con el gozo, tales como acción de gracias, paz y contentarse. Esta es la razón por la que he dado el título de Cristianismo Gozoso a este estudio del libro. Entienda que este gozo no es solamente el resultado de una actitud mental positiva. Antes el libro deja claro que se arriesga en Cristo. El tema Jesucristo y este crucificado está presente en toda la carta. Arriesga en Cristo. La designación. Cristo se encuentra 16 veces por sí sola. Vea capítulo 1:10. El nombre Jesús se encuentra una vez por sí solo. La combinación de Cristo Jesús o Jesucristo sin incluir la palabra Señor se encuentra 16 veces. El título Señor se encuentra 9 veces por sí solo. La combinación Señor Jesús sin Cristo se encuentra una vez. El título más pleno, Señor Jesucristo o Jesucristo mi Señor, se encuentra 4 veces. Este título culmina en 3:20, donde Pablo le antepone la palabra Salvador. También hay alusiones a la muerte de Jesús. Vea 3, versículo 10 y 18. Además, de nuevo, referencias al Evangelio. Una frase clave del libro es en Cristo o el equivalente de ella. Esta expresión se usa por lo menos 17 veces. Otras referencias no son obvias. Por ejemplo, en capítulo 1:13 se lee literalmente, mis prisiones se han hecho presentes en Cristo. La frase en Cristo era una de las expresiones favoritas de Pablo. Vea Romanos capítulo 3, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9. Él la usó para dar la idea, la relación que tenemos con el Señor. Una relación tan especial, tan estrecha, tan íntima, que solo se puede describir por medio de decir que estamos en Él. Un cristiano vive en Cristo, como un ave vive en el aire, como un pez vive en el agua,
y como un árbol está arraigado en el suelo. Un cristiano es diferente de los que lo rodean, porque siempre está consciente de la presencia circundante de Jesús. En conclusión, hace poco dije a mi madre de 88 años que mi próximo proyecto de escritura era sobre el libro de Filipenses. El rostro se le iluminó y dijo, oh, me encanta ese libro. Luego pareció conocerse pensativa y añadió, pero no siempre vivo a la altura de lo que enseña. Esto me puso a pensar en pasajes del libro que me acusan. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Haced todo sin murmuraciones. He aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Estudiar este libro será un desafío para mí y puede lo que sea para usted. No obstante, estoy deseando empezar porque mezclado con los alarmantes desafíos hay un maravilloso consuelo. Debe ser emocionante estudiar acerca del cristianismo gozoso. Ok. Es tiempo para discusión. Hermano, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a ver, yo tengo preguntas para discutir. Un momentico, Rocky. Yeah. Un momento. Okay. Hoy vamos a hacer algo diferente, hermano. Como ya en enero yo no debo estar aquí, estaré con ustedes. Entonces ahora Rocky va a asumir toda la carga. Él va a presentar hoy con la discusión. Adelante, Rocky. Ok. Identidad y servicio. En Filipenses 1:1, Pablo se identifica a sí mismo, a Timoteo, como siervos de Cristo. ¿Qué significa para ti ser un siervo de Cristo? Y ahora Vamos. la gente en la chat, yo tengo un parlante, tú puedes contestar igualmente si tú quieres. So, ¿qué significa para ti ser un siervo de Cristo? ¿Alguien? Hablando. Gracias, Rocky, por la enseñanza del libro de Filipenses, muy buena. Ha sido muy profunda todo lo que ha explicado y hemos visto la importancia de la carta. En cuanto a la pregunta que usted hizo, para mí especialmente es un siervo de Cristo, es un compromiso con Dios, en primer lugar, a hacer las cosas que realmente nosotros tenemos que tener presentes al llamado que nos hizo. Una vez Dios, después de habernos hecho un llamado para salvación, nos hace para mí un segundo llamado, que es de servirle, antes del tercer llamado, que es partir con Él. Y entonces yo creo que ser un siervo de Cristo significa que debemos realmente nosotros estar preparados para el compromiso que asumimos con Dios para el ministerio. El Filipenses se nos enseña la importancia de servir a Cristo en todo momento, regocijarnos con todas las cosas que recibimos en la vida, la mucha o la poca, tenemos que dar gracias a Dios por lo que nos da, porque Él no nos ha dejado desamparados, aún en las dificultades y aún en las tribulaciones que nosotros pasamos en diferentes lugares del mundo. Y saber enfrentar, que es lo que yo veo en la casa también, como explicaba Rocky, todas estas dificultades con confianza y con esperanza, porque como mismo hablaba Pablo cuando enviaba a Timoteo y a Tito allá, demuestra que habían hombres enfermos, pero aún estos hombres se mantenían fieles en medio de su sufrimiento. Ellos no dejaron de hacer la obra como verdaderos siervos.
Esto es un ejemplo para nosotros que el ser un verdadero siervo es en todo momento. No podemos descartar que el llamado de Dios es para que le sirvamos, no para que nosotros le mostremos a él que hay en nosotros, para que mostremos al mundo de qué estamos hechos como siervos de Cristo. Es lo que yo creo. Rolando, una sola palabra para siervo, una sola palabra. Siervo es estar llamado a servir todo el tiempo. No, Pablo, la palabra siervo es una sola. ¿Quién la suelta? Esclavo. Esclavo, hermano. Claro, hombre. Jesús te agarra por aquí y te dice, tú eres mío. Now, hey, okay, mi próxima pregunta es cómo esta identidad moldear nuestras vidas diarias y interacciones con los demás. Adelante, hermano, del pulo verde amarillo. Pero hang on, yo quiero contestar eso. Ok, adelante, Rocky. Okay, yo quiero, es mi tiempo de confesión, ok. Yo crecí en la iglesia, toda mi vida, fui a la iglesia. En cuando yo cambié a un adulto, yo abrí una empresa, yo compro una casa, yo tenía una familia. Now, yo hice todas las cosas que un buen cristiano debe hacer. Yo pongo la ropa de Cristo afuera, pero en mi mente estoy muy ocupado. ¿Cómo puedo crecer mi empresa? ¿Cómo yo puedo crecer mi cuenta de banco? ¿Cómo yo puedo comprar una casa más grande? Entonces, mi vida cristiana cambié a una lista de cosas para hacer. Va a la iglesia. Va a la iglesia, pone una ofrenda, lee la Biblia una vez por semana, just una lista, formulario para completar cada semana. Y afuera, toda la gente dice, mira, este hombre es un buen cristiano. Y supongo que mira como yo era un buen cristiano, pero el problema era un siervo de Rocky, no siervo de Cristo. Yo tengo distracción de este mundo. No hice cosas malas, pero el problema, yo no estaba viviendo por Cristo. Y por eso, mi vida siempre siento vacío. Y no puedo conquistar mis tentaciones y mis problemas. Esto es porque yo estaba muy frustrada y ahora hace como 2016, 2018, yo busco por razón, por qué yo siento como ese. Y es porque yo era el siervo de Rocky, no de Jesús. Yo pongo la ropa de Jesús afuera, pero dentro siempre sirviendo Rocky. Ahora, después como casi 4, 6, 7 años, estoy un siervo de Jesús. No importa mi ropa, no importa mi casa, no importa. Que importa es cómo yo puedo levantarme en la mañana, cómo yo puedo levantarme en la mañana y servir Dios. Este es mi primer enfoque en la mañana. Esta es la diferencia. Va a moldear tu vida diaria en interacciones con otros cuando de verdad decides servir a Dios, no sus propias cosas. Amén. Amén. Miren, hermano, con el permiso de Rocky, fíjense bien que Rocky te hace dos comparaciones. Una cuando eres religioso y otra cuando es cristiano. Cuando es religioso, vas a la iglesia, lees la Biblia, pones en la ofrenda y tu vida eres tú y tú y tú, que es actualmente la iglesia así.
Toda la iglesia es la prosperidad, la prosperidad, la prosperidad. ¿Dónde está la mente del ser humano? No está en servir al Señor, está en servirte a ti mismo. En cuanto tú puedes recoger para entonces darle al Señor. Ahora, cuando él sufre ese cambio, hay vacío, hay una sensación de vacío, porque nada puede llenar eso. Ahora, cuando vienes al Señor y te entregas de verdad en el Señor, empiezas a vivir la plenitud de Cristo. Y es lo que le pasa a Rocky. Yo no he visto a nadie más enamorado de la iglesia, de su iglesia, y a nadie más enamorado de nosotros en Cuba que el hermano Rocky. Y llevo más de 30 años trabajando en el evangelio con gente, con mucha gente. En mi vida he visto a nadie con ese corazón para el Señor como el hermano Rocky. Adelante, Rocky. Okay, I mean, muchos años en mi vida. Cuando me desperté, mi primer pensamiento era cómo yo puedo ganar más hoy. Ahora, cuando desperté en la mañana, yo no abro mis ojos con ojos cerrados. Yo comenzar a orar sobre Ebi. Este es mi propósito para vivir, Ebi. En ese es mi tiempo por oración. Antes, levanto en la mañana pensando cómo puedo ganar. Ahora levanto cómo Ebi puede ganar. Cómo Dios puede servir, trabaja, funciona, hacer crecer Ebi. La diferencia en mi corazón es totalmente diferente. Este corazón no es vacío nomás. Antes era muy vacío, porque hay nada en este mundo va a traerte felicidades. Yo sé, porque yo traté de hacerlo eso, no funciona, no funciona. Now, pase una hora, pero tú quieres 2 o 3 más. Yo tengo más preguntas, si tú quieres. Hermano, yo quisiera decirle algo a los hermanos. Y antiguamente, cuando uno viaja de un país a otro, uno va a disfrutar. Sin embargo, ahora Rocky se metió un par de semanas en Texas, trabajando para nosotros, para el instituto, para la escuela, para nuestros proyectos, para nuestros sueños, para que la iglesia crezca. Entonces, yo estaba conversando y yo llego a mi casa hecho tierra. Son 12 horas de trabajo. Y Rocky me dice, puedes hablar. Todos los días hablábamos de algo diferente, porque ese es lo que le llena su mente y su corazón. Él no se cansa, pero yo sí. Y yo llego y digo, Rocky, estoy en el trabajo y tengo que salir a la zona, o a una zona oscura, donde el ruido no interfiera. Pero la pasión de Rocky es tan grande que yo tengo que quitarme el sombrero. Y verdaderamente, si hay alguien viviendo el libro de Filipenses, es el hermano Rocky. Si hay alguien que tiene el deseo de ese servicio tan grande, es mi hermano. Yo oro todos los días por él, para que el Señor le siga dando sabiduría. Y por cada uno de ustedes, porque tenemos grandes proyectos. Grandes proyectos. Tenemos proyectos que son increíbles y que son primera vez. Vamos a romper todos los paradigmas. Vamos a aplicar el libro de Filipenses allá. Adelante, Rocky. Okay, yo tengo dos preguntas, pero yo quiero que contestes la segunda pregunta. Primero, ¿qué significa ser parte de una comunidad de creyentes? Segundo, ¿cómo podemos fomentar un sentido de pertenencia y apoyo dentro de nuestra iglesia o comunidad? Ok, la primera viene para el hermano de la camisa amarilla. ¿Qué significa ser miembro de una comunidad? Hermano, repita la pregunta, por favor, la primera. ¿Qué significa ser miembro de una comunidad cristiana para él? Ok, hermano. Por aquí Alfred, el médico de la congregación de aquí de Centro Palma.
Adelante, Bueno, hermano. para mí, pertenecer a, pertenecer a una iglesia es lo máximo, lo mejor que me ha pasado. Como comunidad, pues todos somos hermanos y todos somos familia y aprendemos a llevarnos como tal, a que todos los problemas de uno son problemas de todos y las situaciones que tenga, las alegrías, todo lo compartimos. Es lo máximo como comunidad, ser parte de, es un privilegio ser parte de esta familia. Amén, hermano. Ahora Rocky quiere que yo le hable de la segunda parte. Miren, cuando usted como persona se pone aparte y usted pone a la iglesia en primer lugar, su vida se llena de actividades. Actualmente, hay un pueblo que se llama El Marino, de Manicaragua para adentro, donde todos los muchachos y muchachas preciosas, desde que yo llego, vienen, me abrazan y me besan. Y yo me pregunto, ¿quién es esta mujer? Porque toda esa gente, toda esa generación, desde que nacieron, su familia no tenía dinero para llevarlo desde maternidad hasta allá, hasta los montes. Yo lo llevaba. Después, toda la gente que estaba enferma con el SIDA, con el corazón, con lo que sea, yo lo llevaba. Y yo sentía tanto placer identificándome con ellos, que yo recuerdo que yo llegaba a casa de Isaías y Elisei, y ellos me tiraban para la cama para conversar conmigo en el cuarto. O sea, como un padre. Me veía como su papá. Y a mí aquello me llenaba tanto el corazón. Porque ese es el verdadero cristianismo. Cuando usted sirve y la palabra, el líder verdadero es el que sirve. Y es el llamado que tenemos para nosotros, para hacer de la iglesia una comunidad. Es el proyecto que tenemos de ver cómo desarrollamos comida. Tenemos la tierra, es un crimen ver esa tierra tan linda, llena de hierba, que no produce nada. Tenemos el propósito. Rocky viene con una mentalidad que me dejó frío. Me dejó frío. Yo tengo mis planes, pero los de Rocky es como una presa que se desborda. Y es un sentido tan grande que le da a la vida cuando perteneces a una familia. Yo recuerdo que de niño yo me enfermo, cojo anemia, porque no podía comer, estaba en el instituto. Y me dan una semana de vacaciones, de reposo de médico en la casa, y voy para allá. Y le digo a mi papá, yo creo que no vamos para la escuela, porque en esa escuela se pasa mucha hambre. Y me dice mi papá, usted es Pedraza. Pedraza significa piedra grande. Los Pedraza no se rajan. Usted va para allá ahora, perfecto, yo te voy a mandar 5 pesos todos los meses. Mi papá ganaba poquitico, 140 pesos. Y aún así me mandaba 5 pesos para que yo comiera, aunque sea un helado, costaba 15 centavos. Y un pan con timba costaba 25. Y yo tengo que sentir esa veneración por mi padre, porque él me enseñó lo que es el sentido de la familia. Y es lo que nosotros vamos a aplicar en la iglesia. Y es lo que tú estás haciendo, Rolando. Y lo que me maravilla que tu casa es la casa de Rito y Paco. Es la casa de Rito y Paco. Es la casa, la palabra no sé si pega o no pega. La casa del relajo. Todo el mundo llega, Raimundo cocina, el otro viene, y lo otro. Así era mi casa, hermano. Y me da tanta felicidad. Y le doy gracias a Dios por encontrarnos de nuevo. Pero le doy más gracias a Dios porque ahora somos más que familia. Somos hermanos en el Señor. Entonces, Rocky, esa es la gran bondad de ser un siervo del Señor. Realmente eres esclavo. Porque antepones los demás antes de ti mismo. Y creo que es algo que estamos haciendo todos. Ya yo tengo 70 libras ahí y estamos solamente en noviembre. En medicina y en porquería. Hasta para Zaira le tengo una sorpresa. Ok, vamos a decir una cosa, Luis, a usted y a Rocky. Bueno, ustedes deben saber que aquí en Cuba cambiaron el horario. Y entonces, desafortunadamente, el equipo 85 mío llegó ahora pensando que era a esta hora.
Aquí lo ves a todos ellos. Aquí están. A ver cómo es. Pero yo ven la clase por YouTube. Ahí están ellos que llegaron ahora confundidos, pero no importa. Llegamos. Tú Llegaron. le dices aborto 5. Ok. Le dices aborto 5 que tienen una bota. Tienen una bota en Nebraska y la otra bota. Estás en Costa Rica. Ok, Luis. Me suma lo que decía. Adelante, Rocky. Adelante, Rocky. Hermano, por tu entrega a tu trabajo en la Navy, por la dedicación que le has dado en tu tiempo de querer traer esta bendición a Cuba. Para nosotros es un orgullo tenerlo usted como anfitrión del Triple Navy, junto con Luis, junto con el hermano Luis, el hermano Carolate y demás. Es algo bonito porque realmente lo han hecho con mucho amor y están tratando de ayudar a que muchos otros se formen para que en un futuro haya mucho rock en Cuba. Amén. Ok, Luis. Adelante, Rocky. Ok, Sí, Rocky. pasemos una hora, yo voy a terminar la lección, pero no necesitamos, Ok. no necesitamos ir después de oración, pero yo voy a apagar la grabación, ¿entiendes? Ok. O alguien puede orar por nosotros. Orando. Rolando, ora por la clase. Amén, oremos, hermano, oremos. Padre amado, te damos gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad y el privilegio nuevamente de encontrarnos en este tiempo con los hermanos que desde tan lejos, mi Dios, hacen un esfuerzo increíble para poder, mi Dios, compartir tu bendición con nosotros en tu palabra, mi Dios. Bendice al hermano Rocky, al hermano Luis y a todo el equipo que trabaja junto a ellos, que no siempre lo podemos ver, pero gracias, mi Dios, porque Rocky, como anfitrión, al igual que Luis, a través de todos los que trabajan con ellos, colaboran con ellos, nos permiten, Padre, tener este encuentro y nos ayuda, mi Dios, a entender que no estamos solos en este mundo. Tú estás con nosotros a través de ellos, mi Dios. Te ruego, Padre, la más rica bendición para ellos y que los planes que tenemos, mi Dios, conforme a tu voluntad, con el ánimo de servirte como siervo, como esclavo tuyo, permite, Padre, que lo podamos ver hecho realidad. Te pedimos, oh Padre, que lo despida de este tiempo del curso, en este estudio que dimos hoy, pero no lo despida nunca de tu presencia. Rogamos por los planes que tenemos, oh Dios, el hermano Rocky, el hermano Luis, para con nosotros el próximo año. En tu mano ponemos estos planes para que podamos, oh Dios, con tu ayuda, poder tener un encuentro en el que podamos materializar los planes futuros, mi Dios. Así, gracias por la bendición y por el gozo que nos ha permitido de estar nuevamente en comunión, y bendiga, mi Dios, con tu bendición a todos aquellos que han colaborado con este proyecto, tanto a los ancianos como al resto del colectivo de la iglesia de Pavas y en otros lugares que han colaborado con Rocky. Gracias, mi Dios, por todo. Perdónanos por siempre nuestras faltas y pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.